Hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto en esta tarde que me hayan hecho partícipe de este pequeño tema que vamos a dar el día de hoy. Y pues vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tu gran bendición ha sido para con nosotros día a día. Gracias, Señor, porque en esta tarde nos vas a permitir hablar de tu palabra. Yo solamente te pido que seas tú hablando a través de mí, que seas tú, Señor, poniendo todas las palabras, todo lo que quieres que mis hermanos y una servidora pueda aprender en esta tarde. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanas, pues y hermanos, en esta tarde vamos a hablar sobre una parábola, que es la parábola del Hijo Pródigo. Pues ya sabemos esa historia, muchas veces la hemos leído, hemos escuchado sermones, mensajes, estudios, y cada vez que la leemos siempre encontramos algo diferente para nuestras vidas, y en esta tarde pues no es la excepción. Hermanos, vamos a ver el título de esta pequeña reflexión o tema es la condición del pecado. Y en primer lugar, hermanos, me puse a investigar qué es condición o qué significa la palabra condición. La condición es una propiedad o naturaleza de algunas cosas, pero también, hermanos, esta palabra en la antigüedad se usaba para designar el estado de la gente. En pocas palabras, se podía saber si era esclavo, libre o un noble. Y en esta tarde veremos en qué condición está el hombre sin Dios. Voy a hacer 4 preguntas o 3 preguntas que tanto es primeramente para nosotros como cristianos, pero también a lo mejor ahorita hay una persona que le invitaron nuestras hermanas a su casa para escuchar este mensaje. ¿Qué es la condición del hombre sin Dios? ¿En qué condiciones estamos sin Dios? En primer lugar, quiero preguntar, ¿cuál fue la actitud del hijo menor? Como ya vimos, ya leímos Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Y la primera pregunta sería, ¿cuál fue la actitud del hijo menor? Si lo vemos en el versículo 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Cuál fue la actitud? Este hijo exigió la herencia. Le dijo a su padre, exijo, quiero, lo necesito. Su actitud fue de exigencia. Y esta condición de arrogancia la tiene todo el hombre sin Dios, amigos. Cuando no conocemos a este Dios verdadero, el hombre por naturaleza, por arrogancia, exigimos. Y parece que el hombre, hermanos, por naturaleza sentimos que merecemos todo. Cuando dice la palabra de Dios que el Padre acepta, ¿por qué? Porque le da la herencia. El hombre, cuando dice que empezó a juntar sus bienes, y lo vemos en el versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Quiero pensar que fueron muchos bienes lo que le dio el padre, tal vez lo vendió, no se fue inmediatamente a malgastarlo, sino fue poco a poco de que él juntó todo lo que su padre le dio y se fue. Esto es lo que pasa, hermanos. El hombre piensa que se merece todo, se cree superior a los demás. Claro, estamos hablando que el hombre que no tiene o no conoce a Dios. Pero también, ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, que conocemos de Dios, tomamos esa actitud ante el Señor? A veces exigimos a Dios y nos comportamos como el hijo pródigo. Sí, hermanos, a veces sin darnos cuenta exigimos a Dios. Y estamos viendo que esa exigencia, esa arrogancia delante de Dios no está bien. Nuestra condición del pecado es estar en la arrogancia, hermanos. Y esa actitud ante los ojos de Dios no es buena. Pero nosotros, como cristianos, a veces tomamos esa actitud, hermanos. Somos arrogantes ante las cosas de Dios, porque a veces
El Señor nos ha dado todo, hermanos. A veces estamos en una situación muy bien en todos los aspectos y tomamos esa arrogancia ante Dios. Gracias, Señor, porque tengo esto. Gracias, Señor, porque me das esto. Gracias y gracias y gracias. Y a veces nos volvemos insensibles a las necesidades de nuestros hermanos o de la propia iglesia. Segunda pregunta, hermanos. ¿Qué hizo el hijo con sus bienes? Vamos a ver qué dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Qué fue lo que hizo con sus bienes? Dice que desperdició. Desperdició todos sus bienes viviendo como él quiso. Se sintió, como hoy decimos, que era el rey del mundo. Él creía que tenía el mundo a sus pies, porque tenía dos cosas importantes. Y yo podría decir que aparte de dos tenía tres. Tenía juventud, tal vez, dinero y salud. Y cuando el hombre que no conoce de Dios tiene esas dos cosas, que es el dinero y la salud, el hombre sin Dios vive perdidamente. ¿Sí, hermanos? Cuando no conocemos de Dios y tenemos estas dos cosas importantes, la salud y el dinero, vivimos como queremos. El hombre vive en sus deleites. Póngale usted el deleite o el gusto que quiera usted ponerle. Cuando no tenemos a Dios, se vive así. ¿Por qué? Porque tenemos el dinero y tenemos la salud. Pero ¿qué pasa cuando nosotros los cristianos nos olvidamos de dar gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos da? Y una de las dos grandes bendiciones que también nos da es el dinero y la salud. Porque hay ocasiones que nosotros, cuando también tenemos estas dos cosas, hermanos, nos olvidamos de Dios. No hay privaciones en la casa, no hay enfermedad, no hay problemas, y nos volvemos como el hijo pródigo. Despilfarramos, nos gastamos, y hablo no simplemente en el dinero, sino en muchas otras cosas, hermanos, que hacemos, porque no damos gracias a Dios por lo que Él nos da. No le reconocemos que Él es nuestro Dios, porque a veces, hermanos, cuando todo estamos bien, todo tenemos ajustado a nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y todo está armonizado. Hay ocasiones que nos volvemos un poco egoístas con nuestros hermanos, porque están pasando por situación. A veces, cuando, por ejemplo, necesitamos apoyo para algo, y no, ahorita no puedo porque tengo que hacer esto. No, ahorita no puedo porque tenemos pensado hacer otra cosa. Y nos olvidamos de dar gracias a Dios por aquel que nos da la salud, nos da el calzado, nos da el vestido, nos da una casa, nos da de comer, nos da un carro. Tenemos todo, prácticamente todo estabilizado. Y cuando tenemos todo eso, hermano, también nosotros como cristianos caemos en el error como del hijo pródigo. Hermanos, en esta tarde estamos viviendo una situación así, que nos estemos olvidando de Dios. Pidamos perdón, hermanos, pidamos perdón a nuestro Señor, porque Él es grande en misericordia, y podamos volver al camino, al primer amor. Tercera pregunta, hermanos. ¿Qué hizo cuando comenzó a faltarle la comida? Vamos a ver lo que dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, aquí nos demuestra que llegó a la peor humillación del hombre, en ese momento del hombre judío. ¿Por qué, hermanos? Porque para los judíos el cuidar los cerdos era lo más humillante, era un trabajo muy humillante. ¿Por qué? En primera, para los judíos los cerdos eran animales inmundos, y lo peor, que tenía que cuidarlos.
Pero lo más triste, hermanos, es que el hijo pródigo deseaba comer la comida de los cerdos y que nadie se la ofrecía. ¡Qué tremenda humillación! Y desafortunadamente el hombre que no tiene a Dios tiene que caer. Hay una frase que la dicen los alcohólicos anónimos, que dice que tienen que tocar fondo. ¿Para qué? Para que puedan ellos pedir ayuda. Y hermanos, solamente esta ayuda puede venir de Dios. Cuando tú has caído, el hombre, cuando no conoce a Dios, necesita caer hasta lo más bajo y que Dios lo humille para que pueda reconocer que el único que lo puede salvar es Cristo. Hermanos, pero también nosotros los cristianos a veces hemos fallado a Dios. Y aquí sería bueno decir, por nuestra condición de pecado, nos ha llevado a tocar fondo. Y si es eso, hermano, hay que pedirle perdón a Dios. Pero también hay que reconocer que a veces Dios nos permite ciertas cosas para que nosotros podamos reconocer que nuestra condición de pecado, nuestra condición pecaminosa, nos va a llevar siempre, hermanos, al fracaso, tarde o temprano. Sí, hermanos, así es. Nosotros que conocemos de Dios y no vivimos conforme Dios quiere, tarde o temprano, por nuestra condición pecaminosa, el fracaso va a llegar a nuestra vida. Tarde o temprano, hermanos. Hermanos, si en esta tarde alguno de nosotros le hemos fallado a Dios, hay que pedir perdón, hermanos. Pedir perdón como el hijo pródigo. Es muy difícil, hermanos. A veces Dios, como vuelvo a repetir, nos permite caer o permite muchas cosas, pero para que nosotros podamos reconocer que sin Él no somos nada. Hay una frase que nuestro pastor y nuestra hermana Manuelita repetía mucho, decía: hijita, que Dios te traiga con amor, que no te vaya a traer ni con ardor ni con dolor. Hermanos, quiero decirles, amigos, si nos están escuchando, quiero decirles que solamente en Cristo hay recuperación, que solo en Cristo hay paz y solo en Cristo hay salvación. Quiero terminar con estos versículos, que el hijo pródigo se humilló y al ser humillado, su padre lo restituyó. Dice desde el versículo 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué bonita respuesta del padre. No importándole que todo lo que le dio lo malgastó, pero sabía su padre que después de todo lo que él pasó, de toda la humillación, de todo lo que él tuvo que sufrir, reconoció que no estaba mejor que en la casa de su padre. Hermanos, no esperemos si estamos mal. Si estamos bien delante de Dios y las cosas van muy bien, sigamos así, hermanos. Pero si le hemos fallado a nuestro Dios, Él tiene misericordia. Y que nos que nos vuelva a restituir
como el hijo pródigo. Que el Señor les bendiga.